Buen día, me presento, mi nombre es José de Jesús Trejo Reyes. Nos dejaron como reto número 2 la personalidad y su validación ante el registro civil. Matrícula es 21034880, nombre del módulo Derecho de Personas y Familia, licenciatura en Derecho. Mi asesora es Carelia Hernández Arteaga. En esta ocasión nos dejaron investigar sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. Se menciona que un atributo es aquello que nos hace diferentes a los demás, algo que nos particulariza de alguna manera. Estamos hablando que los atributos de la personalidad en derecho son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas físicas o jurídicas como titulares con derechos. Sus características principales son inherentes, los tenemos solo por el hecho de ser seres vivos, son únicos, solo se puede tener un atributo del mismo orden. Son inalienables, están fuera del comercio, no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni negocio jurídico. Son imprescriptibles, no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo. Son irrenunciables, y los titulares de estos atributos pueden renunciar a ello unilateralmente, ni la autoridad pública puede establecer sanción alguna que implique su eliminación. Son inembargables. Estamos hablando que los atributos de la personalidad son el nombre, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil. Que la personalidad lleva implícitas que le son propias por su misma naturaleza. A esas cualidades se les denomina atributos de la personalidad. Se puede definir como las cualidades que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos y que los distingue de uno de los otros, como se mencionó anteriormente. El nombre. Puesto que el nombre es la denominación verbal o escrita de la persona, sirve para distinguirla de las demás que forman el grupo social, haciéndola en cierto modo inconfundible. Es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. Además, el nombre civil se compone del nombre propio y de los apellidos. Por un lado, el modo de adquisición del nombre de familia es la filiación, mientras que el nombre propio se impone a la persona por la voluntad de sus familiares. El de la familia viene determinado forzosamente, sin que pueda cambiarse por capricho. Asimismo, el nombre patrimónico o de familia no pertenece en propiedad a una persona determinada, sino que es común a todos los miembros de la familia, por lo que para determinar el de cualquier persona es preciso no solamente poder ligar legalmente a una familia determinada, sino además conocer el nombre que llevan los miembros de dicha familia. Cabe destacar que el nombre se encuentra protegido por el derecho, y en este sentido se dice que toda persona tiene derecho al nombre. Por lo regular, en cada entidad federativa, el Código Civil es el que dispone que en el acta de nacimiento de la persona física deben constar necesariamente el nombre y sus apellidos. Por lo que respecta al sobrenombre, alias o apodo, se tiene que es la designación de los extraños dan a una persona tratando de ridiculizarla o caricaturizarla a un defecto o cualidad de esta. En cambio, el seudónimo, entre paréntesis vamos a decir que es un falso nombre, lo da a sí mismo la persona, a diferencia del sobrenombre que lo dan los extraños. El seudónimo es de uso común por los autores, artistas, escritores, políticos, periodistas, etc., con la finalidad de ocultar su verdadero nombre o distinguirse de los demás. Tiene también la protección de la ley. Al elegirlo debe procurarse no lesionar intereses de terceros. No sustituye el verdadero nombre, el cual sigue siendo obligatorio para quien lo adopta en todos los actos de la vida civil. Efectivamente, el seudónimo solo sirve para individualizar a su poseedor en ciertas manifestaciones de su actividad profesional y no en la vida jurídica misma. Es un nombre de uso especializado que está al margen del verdadero y que es jurídicamente protegido. Hablemos del domicilio. El domicilio es el segundo atributo de la personalidad y se entiende por tal el lugar donde reside una persona con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en que halle. Así lo establece en su artículo 28 y el 29 del Código Civil Federal.
El Código Civil Federal, en su artículo 29, dispone que se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de 6 meses en él. También el domicilio completa la identificación de la persona, que el apellido contribuye a asegurar lo mismo que todo individuo tiene un nombre y un apellido. Debe tener una sede legal en la que se ha de considerar siempre como presente, aun cuando de hecho se encuentre momentáneamente alejado de ella. Segundo, nuestro sistema jurídico civil existen las siguientes clases de domicilio: el voluntario, el legal y el convencional. Domicilio voluntario es aquel que la persona elige y puede cambiar a su arbitrio. Domicilio legal es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Domicilio convencional es el que designa a una persona para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es conveniente distinguir entre domicilio residencial y habitación. El domicilio ha quedado definido. La residencia, que puede, como hemos visto, determinar el domicilio cuando concurre con ella el propósito de establecerse en el lugar, es el lugar en que una persona se encuentra sin el propósito de domiciliarse. El concepto de habitación es más restringido, pues significa simplemente la casa, morada o vivienda de alguien. Asimismo, el derecho mexicano reconoce la posibilidad de tener varios domicilios cuando faculta para designar un domicilio convencional. Sin embargo, el domicilio que se elige para el cumplimiento de determinadas obligaciones no es propiamente un verdadero domicilio, sino una derogación convencional a los efectos normales del domicilio real, como es el caso del domicilio fiscal, establecido en el artículo 10 del Código Federal de la Federación. El siguiente atributo es estado civil y político. Considerando que el estado de las personas, que es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia, estas cualidades dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio y el parentesco o afinidad. El estado como atributo de la personalidad es la posición que ocupa cada persona en relación con la familia, estado civil; con la nación, estado político, también denominada como nacionalidad. Hablemos a que además todas las personas actúan en su vida en relación a un grupo social, grupo de familia y de manera más amplia en la nación. Así, el estado civil, como pariente o como cónyuge, incorpora a cada persona a una familia determinada, y el estado político, nacionalidad, adscribe a cada uno al grupo político que es la nación. A partir de que cada persona desde el momento de su nacimiento tiene un estado, se debe contemplar las siguientes características. Es indivisible porque cada persona tiene un solo estado, uno civil y político, que excluye cualquier otro contrario a él respecto de una misma persona. Indisponible, es decir, que no se puede transmitir por un acto de voluntad o a otra persona, y desde carácter deriva que el estado no puede ser objeto de transacción o de compromiso, ni puede ser cedido de manera alguna. Imprescriptible significa que no se adquiere ni el derecho a él desaparece con el recurso del tiempo. El siguiente atributo es el estado civil. Considerando que se le conoce también como estado de familia, ya que incorpora a una persona a un determinado grupo familiar, comprende el estado del cónyuge y el pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. El vínculo de la filiación solo se da entre adoptante y adoptado. Conviene destacar que la prueba más eficaz para comprobar el estado de familia es el acta de registro civil correspondiente, de nacimiento, de matrimonio, de reconocimiento de adopción, etc. Pero en el caso de que los libros del registro civil se han destruido, hayan desaparecido, sean mutilados o sus inscripciones sean ilegibles, el estado de familia puede ser comprobado por medio de otros documentos, testigos o otros medios que aprueba la ley y la autorice. El estado político. Este atributo comprende la nacionalidad y la ciudadanía de las personas, es decir, los derechos, prerrogativos, deberes y obligaciones de los nacionales frente a la nación, que integran en conjunto la nacionalidad y en general el estado político, propiamente dicho, la ciudadanía. Está constituida por un conjunto de deberes y obligaciones que se atribuyen a cada persona frente al estado que pertenecen. De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Para el caso de los mexicanos, por nacimiento;
los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantiles. Así pues, la nacionalidad es presupuesto del estado de ciudadanía de la persona física. Las personas físicas son ciudadanos mexicanos si reúnen los requisitos que señala el artículo 34 de la Constitución General de la República, siendo los siguientes: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. La nacionalidad es la sujeción de la persona a una nación determinada y su derecho a la protección del Estado mexicano, particularmente frente al Estado extranjero. La nacionalidad mexicana asimismo atribuye a la ciudadanía a las personas físicas que, siendo mexicanos por nacimiento o naturalización, han alcanzado cierta edad, 18 años, y tienen un modo honesto de vivir, para así poder intervenir conforme a los procedimientos democráticos en la formación de la voluntad estatal, particularmente para el ejercicio del derecho de voto y para desempeñar cargos públicos. El patrimonio es otro atributo de la personalidad. En este atributo en especial, dado el entorno de su naturaleza, existen dos teorías. La clásica subjetivista, llamada también personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad, y la objetiva económica, que define la existencia de patrimonio sin objeto y concibe el patrimonio como una individualidad jurídica propia sin tomar en cuenta el hecho de que esté unido a una persona. Por lo general se atribuye al patrimonio un doble aspecto económico y jurídico, definiéndose el primero de estos sentidos como el conjunto de obligaciones y derechos en su apreciación económica, y en el segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria. El patrimonio es concebido por la teoría subjetiva o personalista, que es la que ha tenido mayor aceptación como una cualidad sustantiva de la personalidad. De acuerdo con esta doctrina, ha sido definido el patrimonio como el conjunto de bienes o riquezas correspondientes a una persona, o como conjunto de derechos y obligaciones que corresponde a un solo titular, pero afirmando, sin embargo, que cuando se habla de patrimonio como atributo de las personas, se hace referencia más bien que el patrimonio en su consideración económica jurídica a la capacidad patrimonial o de tener un patrimonio, es decir, a la facultad o aptitud potencial para adquirirlo. Asimismo, tiempo en esta teoría se sostiene que el derecho de propiedad es el único derecho del cual el patrimonio es susceptible de ser objeto. En definitiva, el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerados como conformando una universidad de derecho. El concepto de patrimonio tiene un contenido económico, bienes y cargas apreciables en dinero, pero no se debe ese punto de vista que nos interesa, sino como la facultad o derechos inherentes a toda persona para poseerlo, es decir, como atributo de la personalidad. Estamos hablando que los atributos de la personalidad prácticamente es el nombre, la nacionalidad, la capacidad, entre otros. Y en base a eso, el registro civil hace referencia en sus actas. Acta de nacimiento, acta de divorcio, acta de matrimonio, acta de difunción. Estamos hablando que cada uno de estas actas de registro civil es un trámite mediante el cual se extienden actas relativas para poder conocer cada cualidad de las personas. Cada acta tiene diferentes conceptos. En este caso, un acta de nacimiento nos está diciendo que esa persona nació en el lugar donde se indica, llevando como se debe el nombre de la persona y sus apellidos, el nombre de los padres, el nombre de los abuelos, el nombre de los testigos, en este caso, y hace referencia a que esa persona se registró de manera adecuada. El acta de matrimonio, por lo regular, el matrimonio es un contrato de dos personas que se unen de manera legal. En este caso, el acta de matrimonio lleva el nombre de las personas involucradas,
el nombre de los testigos correspondientes, el domicilio de las personas y los testigos que intervienen en la situación. El acta de difunción. Esto representa prácticamente que esa persona ya no se encuentra, que ya no tiene ese derecho de goce, ya que se pierde, se hace el nacimiento y se pierde con la muerte. Estamos hablando que en este caso el acta de difunción contiene también el nombre de la persona, el motivo de fallecimiento, las personas involucradas, su dirección, su estado civil, su ocupación, entre otras cosas. ¿Vale? Estamos diciendo que prácticamente los atributos de la personalidad son de vital importancia, ya que llevan y conllevan todos estos datos que se realizan. Ya que el registro civil está facultado para ello. Estamos hablando que el registro civil es la registración de las estadísticas vitales: nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, anulación, adopción, reconocimiento del padre de hijos ilegítimos o natural de su denominación de las personas que han cumplido con la ley civil en estos respectos. Esta información se guarda en libros municipales fuera de su valor a la genealogía y la historia familiar. También proveen información administrativa y legal para los que buscan herencias, ciudadanía, asistencia a la escuela, servicio militar y beneficios del gobierno. Por ejemplo, los registros más comunes y más utilizados hoy en día: nacimientos, matrimonios, informaciones o expediciones matrimoniales y defunciones. Las actas de nacimiento. La información más común que se encuentra en las actas de nacimiento incluye nombre o nombre del niño o de la niña, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de inscripción, nombre completo de los padres, edad, estado civil y profesión de los padres, residencia o lugar de nacimiento de los padres, nombres, edades y estado civil de los testigos, posiblemente los nombres de los abuelos, paternos y maternos, e información sobre ellos, legitimación del niño y si el papá lo reconoció más tarde. En las actas de nacimiento lleva la fecha del matrimonio, nombre completo del novio y de la novia, edad y residencia del novio y de la novia, normalmente nombres completos de los padres del novio y de la novia, y información sobre los testigos. Informaciones o expedientes matrimoniales. A veces tiene más información que el del matrimonio. Normalmente unos días o unas páginas antes del acta de matrimonio pueden estar en un libro separado: datos vitales de los novios, nombre de los padres, si ha habido algún impedimento, testigos que conocen de los novios y su parentesco. Las actas de difunción. Las actas de difunción llevan la fecha de difunción, nombre completo del difunto, residencia o lugar de nacimiento de las personas fallecidas, nombres completos de los padres o cónyuge del difunto, residencia o lugar de nacimiento de padres o cónyuge del difunto, a veces donde se sepultó, a veces si se dejó testamento, a veces el nombre de los hijos si los tenía. En el acta de divorcio, nombres, fechas, parentescos, procedimientos eclesiásticos o de los tribunales, los cuales algunas veces incluyen información acerca del nacimiento y casamiento. Estamos hablando que en este caso el uso de los registros civiles son una de las mejores fuentes para hacer investigaciones genealógicas en Latinoamérica. Razones para usar esta fuente: contiene información genealógica muy importante, cubre una gran parte de la población. Se pueden consultar los registros civiles microfilmados en los centros de historia familiar o en línea familiar. Los registros civiles nos ayudan a encontrar a nuestros antepasados en otras fuentes. Es importante no olvidar pedir una copia literal del acta, revisar la información de los testigos, búsqueda de la información de matrimoniales, revisar todas las páginas de los índices. La información es tan precisa como la memoria de las personas que la entregó. En este caso estamos concluyendo. En conclusión, nos damos cuenta que es de vital importancia el conocer los atributos de la personalidad, ya que nos llevan a saber de dónde venimos, con quién nos unimos, cuál fue la razón por la que una persona ya no está en este mundo, se puede decir. Es muy importante realizar el proceso de manera adecuada. Si existe alguna inconsistencia, poder repararla, ya que la ley nos permite poder
rectificar algún acta, ya sea de matrimonio, de nacimiento, de defunción, siempre y cuando se cumpla con la ley. Gracias.